Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Bien, entonces, ¿me escuchan? Sí, me escuchan pero no me ven. A ver. Ahí sí estoy. Ahí estoy también. A ver. Bueno, esta vez tendré que verme con este fondo porque hay un problemilla técnico que no me permite aparecer mejor. Pero sin embargo, los saludo y les digo que estamos en disposición de empezar nuestra clase número 8 de habilidades de comprensión lectora. Entonces, ¿qué es lo que vimos la clase anterior con respecto a la comprensión lectora? ¿Y qué lecciones sacaron ustedes de lo que vimos durante esa clase? Hay gente que viene a su primera clase de lenguaje en esta oportunidad. Ya, miren, para los que se vienen integrando, lo primero que tengo que hacer es recomendarles lo siguiente. Hemos estado viendo durante las últimas clases aquello que denominamos habilidades de comprensión lectora. ¿Ya? Las habilidades de comprensión lectora consisten en ciertos procedimientos que nosotros llevamos a cabo cada vez que respondemos una pregunta de comprensión lectora y que tienen que ver con lo que el DEMRE nos está pidiendo que hagamos. O sea, las preguntas no son a tontas y locas, sino más bien responden a una petición de habilidad que nos hace el DEMRE para cada una de ellas. Entonces yo les recomiendo a los que se vienen integrando que vean también las clases anteriores, donde vimos los dos primeros pisos de habilidades. El primer piso de habilidades tenía que ver con encontrar y leer la información explícita de los textos. ¿Qué es la información explícita de los textos? De esto ya hemos hablado harto. A ver, los que han estado en las clases anteriores sí pueden recordármelo. La que aparece textual. La información explícita es la que aparece textual, aparece de forma literal. Estos textos que tengo aquí a mi lado que dicen habilidades de comprensión lectora, cuarta parte, ahí. La dimensión explícita de ese texto es clase 1, habilidades de comprensión lectora, cuarta parte.
¿Y la implícita entonces cuál es? ¿Cómo puede ser que en el texto haya algo que no aparece en el texto? Algo que está en el texto y que no aparece en el texto. Implícito es lo que está detrás del texto, ¿cierto? Oculta. Aquella información que el texto nos transmite. Sí, nos transmite esa información el texto, pero no aparece en lo que leemos. No aparece en lo que decimos. Los datos nos permiten reconocerla, ¿cierto? Es aquel principio de lo que le llamamos economía lingüística. Somos muy económicos para comunicarnos, porque no decimos toda la información que estamos diciendo. Hay cosas que se dan por entendidas desde antes. Hay un ejemplo que hemos usado muchas veces, pero si en un texto aparece DM1313 salió con una chaqueta de su casa, con una parca de su casa. Podemos inferir de eso que hace frío o que DM1313 tiene frío. DM con hipotermia, etcétera, etcétera, etcétera. Si decimos que Macarena 2013 fue al colegio, ¿qué podemos inferir de Macarena 2013? ¿Qué información implícita hay ahí? Que quiere aprender, que posiblemente es menor de edad o que tiene 18 años. Difícilmente podríamos inferir que tiene 25 años, aunque tal vez podría estar haciendo educación para adultos. Pero la inferencia probable es que es menor de edad. Claro, ya, y si decimos, a Yuli lo suspendieron. Si decimos, a Yuli lo suspendieron, lo que podemos inferir de aquello es que Yuli es alguien que va al colegio y que hizo algo para que lo suspendieran. Que es desordenado no lo podemos inferir. A lo mejor era la primera vez que tenía una mala conducta. ¿Se dan cuenta? Entonces, los textos tienen un nivel de información que es explícito, otro nivel que es implícito, y hay un tercer nivel de habilidades que cubre la PSU, que son solo 3. Y es un tercer nivel porque implica una actividad, una capacidad lectora que es mayor. Este nivel se llama evaluar la información del texto. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta clase. La primera parte de esta clase, tal como han sido las clases anteriores, va a consistir en resolver ejercicios PSU de comprensión lectora para que vayamos trabajando la confianza que tengan ustedes al responder preguntas. Yo creo que si vamos abordando este tipo de preguntas entre todos, lo que ustedes se van a demostrar a sí mismos es que en verdad saben cómo se hace y aquellos puntos más problemáticos los vamos a poder tratar entre todos. Entonces, yo les estoy poniendo un link en el chat. Este link corresponde al ensayo del proceso de admisión 2009 de la PSU, desde donde vamos a extraer los textos con los que vamos a trabajar hoy día. Además van a aparecer en pantalla. Yo les digo que los bajen por si les resulta más fácil. Entonces, ahora, luego de haber recordado qué era lo explícito, qué era lo implícito y cuál es el nivel que vamos a trabajar hoy,
vamos a trabajar sobre estas preguntas de ensayos DEMRE que pareciera ser son bastante confiables para el trabajo que queremos hacer. Si ustedes pueden seguir pegando el link, yo se los agradecería un montón para poder preocuparme de la clase. Tenemos entonces en pantalla un texto que escribió Pablo Neruda en un libro de prosas que se llama Para nacer he nacido. Como vamos a ver una clase entera de léxico contextual, de vocabulario contextual, a mí me parece que ahora nos debemos dedicar solo a las preguntas de comprensión lectora. Partamos leyendo este texto y luego veamos qué preguntas nos aparecen. 1. Romeo y Julieta es un gran alegato por la paz entre los hombres. Es la condenación de lo inútil, es la denuncia de la bárbara guerra y la elevación solemne de la paz. Cuando el príncipe Escalus recrimina con dolorosas y ejemplares palabras a los clanes feudales que manchan de sangre las calles de Verona, comprendemos que el príncipe es la encarnación del entendimiento, de la dignidad, de la paz. Cuando Benvolio reprocha a Tibaldo su pendenciera condición diciéndole: Tibaldo, ¿no quieres la paz en estas calles? El fiero espadachín le responde: no hables de paz, esa palabra que odio. Pablo Neruda, fragmento de Para nacer he nacido. Esto está en la página 20 del archivo PDF que les he enviado. Muchas gracias a todos los que siguen pegando el link. Es la 20. Ya, entonces nos saltamos las de léxico contextual y se nos hace una pregunta que los que estuvieron la clase anterior deberían podernos decir qué habilidad invoca solo por el enunciado. En el párrafo 3 se menciona a Tibaldo con el propósito de A. ejemplificar el tipo de diálogo característico en Romeo y Julieta. B. señalar a uno de los personajes que representa la violencia en la tragedia Romeo y Julieta. C. mencionar el responsable de la violencia desatada en Verona. D. ilustrar la actitud predominante de los partidarios de uno de los bandos en disputa. E. describir someramente a dos personajes importantes de la tragedia Romeo y Julieta. ¿Qué habilidad se nos pide aquí? ¿Se acuerdan que yo les dije muy claro que hay una forma de saber cuáles habilidades son de interpretación, y es que se nos preguntan cuál es la función de un elemento del texto en relación al texto completo. Esa habilidad se llama interpretar. Cuando se nos dice que tenemos que decir por qué aparece algo en el texto, estamos interpretando. ¿Por qué hay una línea punteada antes de esta cosa? ¿Por qué el autor ocupa tal expresión en tal parte? Eso se llama interpretar. ¿Y por qué es una interpretación? Porque es una asignación de sentido. Le damos sentido a algo.
En verdad, no podemos ir y preguntarle a Pablo Neruda, oye Pablo Neruda, ¿por qué mencionaste a Tibaldo en el párrafo 3 de este fragmento? Pero lo que podemos hacer es ver en el texto si la interpretación resiste a lo que dice el texto. Por ejemplo, A. Ejemplificar el tipo de diálogo característico en Romeo y Julieta. ¿Tenemos algún elemento en el texto que nos deja decir que se está ejemplificando un diálogo? No. Para eso primero tendría que decir, Romeo y Julieta tiene tal tipo de diálogo. Por ejemplo, Tibaldo, bla, 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 bla. No pasa nada de eso. Entonces sabemos que es una interpretación mala, porque no está apoyada en el texto. B. Señalar a uno de los personajes que representa la violencia en la tragedia Romeo y Julieta. Vemos que Romeo y Julieta es un alegato por la paz entre los hombres, que se condena el odio. Que hay un personaje que encarna el entendimiento, la dignidad y la paz. En cambio, ahora nos muestran un personaje que odia la paz. Entonces, como sabemos que el tema de Romeo y Julieta es la paz, que hay un personaje que encarna la paz, podemos inferir que este personaje encarna la violencia. Entonces, ahora sí se nos pregunta, ¿por qué Neruda habla aquí de Tibaldo? Para ejemplificar un personaje que representa a la violencia. La respuesta a esta pregunta no aparece textual en ninguna parte del texto. Es una interpretación, pero es una interpretación que hacemos a partir de los elementos que el propio texto nos ofrece. Oigan, tranquilos en el chat. El chat es una herramienta para la clase. No quiero tener que echar a nadie, por favor, no me hagan hacer esas tonteras. El chat es una herramienta de esta clase y tiene que ser utilizado para eso. Entonces, en esta pregunta de interpretación, por los elementos mismos que nos presentó el texto, podemos decir que la B es una interpretación válida. La C, mencionar el responsable de la violencia desatada en Verona, no tiene ni pies ni cabeza con el tema que está desarrollando el autor. Ilustrar la actitud predominante de los partidarios de uno de los bandos en disputa, el texto no nos habla de los bandos, el fragmento, tal vez el texto sí, pero el fragmento nada. Y describir someramente a dos personajes importantes de la tragedia Romeo y Julieta está mal, porque los personajes no son nombrados a propósito de nada. Son nombrados para ejemplificar lo que se dijo en el primer párrafo, que Romeo y Julieta era una obra cuyo tema era principalmente la exaltación de la paz entre los hombres. Entonces, la respuesta correcta es la B de qué bonito. Someramente es brevemente, para los que se están preguntando. Somero es, claro, es simple y es breve. Algo somero. Seguimos. 34. De acuerdo con lo expresado en el fragmento, podemos inferir que el propósito para el cual fue escrita la tragedia Romeo y Julieta fue el de reconstruir una etapa del pensamiento de la humanidad, destacar ciertos rasgos psicológicos a través de los personajes de la tragedia, poner en evidencia cómo algunas formas de gobierno traen consigo la violencia, ensalzar el valor de la paz entre los hombres
enfrentar dos sentimientos opuestos en la humanidad, el amor y el odio. Ya. Nos piden que hagamos una inferencia. ¿Qué nos dice el texto? Me fui muy arriba. Dice que Romeo y Julieta es un alegato por la paz y condena el odio. Si es un alegato por la paz, lo que podemos inferir es que la obra fue escrita para ensalzar el valor de la paz entre los hombres. El texto no nos dice nada de que Romeo y Julieta es una etapa del pensamiento. Esta inferencia nos apoya en el texto. Tampoco nos dice que sea un texto que tenga como propósito establecer rasgos psicológicos. Menos nos habla de formas de gobierno. El fragmento citado nada dice de formas de gobierno. Podrían ser estos dos, ¿cierto? La D, que es la correcta, ensalzar el valor de la paz entre los hombres, o la E, enfrentar dos sentimientos opuestos en la humanidad, el amor y el odio. Y esto tal vez lo podríamos inferir a partir del hecho de que se nos muestra un personaje, que es la encarnación de la paz, y se nos muestra otro personaje, que es la encarnación de la violencia. Sin embargo, la obra no fue escrita para contraponer dos sentimientos en igualdad de condiciones. Según Neruda, la obra eleva la paz. Dice Max que la D aparece textualmente. No, no aparece textualmente. Dice el texto que Romeo y Julieta es un alegato en favor de la paz. No que Romeo y Julieta fue escrita para ensalzar la paz. Una cosa es decir lo que es Romeo y Julieta y otra cosa es decir para qué algo fue hecho. Breaking Bad, la serie, es una serie muy violenta. Pero uno podría decir que fue filmada para ensalzar la violencia, el valor de la violencia. No, pues cierto. Lo mismo vale aquí. El texto nos dice que Romeo y Julieta es una exaltación de la paz. Lo que estamos infiriendo, aunque reconozco que es una inferencia facilísima, es que el propósito de la obra es ensalzar la paz. Pero claro, por si ustedes se perdieron porque tal vez, como decía, inferir, querían sacar algo que no había en el texto. Y esto, la D no está en el texto, po. No dice que Romeo y Julieta se escribió para eso. Por eso es válida la forma en la que está preguntada. Sin embargo, es una inferencia facilísima. Profe Nico acaba de tirar una talla abrumadoramente fome divertida. Dice, los tomates se ensalzan. Ya. Continuamos. Aquí tenemos un tango, que es una canción. Lo vamos a leer en voz alta, como un poema. Porque es blanca tu inocencia como tus sueños, es más triste y más doliente tu soledad. Porque puede más la angustia cuando te mienten, que del brazo con otra me ven pasar. He querido convencerte de la verdad, pero tus amargos celos nada comprenden.
y solo me responden, es tarde ya. Yo no sé quién es la otra, si mi vida está en tu amor. ¿Dónde puede estar la otra si no en tu imaginación? Otra no existe ya para mí, solo mi madre fue la otra y la perdí. He tenido muchas veces compañera, a la santa gaucha mía que me dejó, y del brazo por la calle con qué alegría, parecíamos novios riendo los dos. Cuando un día quedé solo busqué en tu pecho el calor que me faltaba para vivir, y encontré tu amor querido, puro y sincero, que por amargos celos veo morir. Oh, claro, pues este cabro está angustiado igual, pues. Está angustiado porque su polola cree que él anda con otra, pues, y él le dice, si la única que yo tengo es mi mamita, que ya falleció, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera pregunta que se nos hace sobre este texto. En el texto anterior, ¿cuál es la tesis que defiende el emisor frente a su amada? A. Ella lo abandonó. B. Él nunca le fue infiel. C. La infidelidad se paga con angustia. D. La ausencia del amor provoca la soledad. E. Ella nunca lo amó como su madre. Aquí tenemos, cierto, que sintetizar, ver cuál es la idea principal de todo lo que está diciendo este cabro. Y como todos ustedes ya lo han dicho, lo que está diciendo es B. Que él nunca le fue infiel. Esto lo podemos saber porque si observamos todo el texto dice, bueno, que ella es inocente y que cuando le mienten a ella, a él le da angustia, diciendo que lo vieron pasar del brazo de otra. Y él le dice que no, pues que sus celos no entienden, que eso no es verdad. Y ella le dice, no, ya es tarde, ya te pasó la vieja. Entonces todo el texto está concentrado en demostrarle a ella que él no la ha engañado. La madre es sacada no para decir que la mamá lo amó más que ella, sino para decir, si yo la única otra que tengo es mi mami, pues. La persona que ha sido bañada fue porque en este chat a nadie se le debe faltar el respeto. Y la persona que fue bañada le lanzó un improperio a un componente de esta clase. (36) Aquí tenemos que asignarle un sentido a una expresión. ¿Quién es la santa gaucha mía que me dejó en el texto anterior? A. La expareja. B. Una amiga. C. Un amante. D. Una desconocida. E. La madre. Veamos, pues, ¿dónde lo dice? Aquí nos dice a la santa gaucha mía que me dejó. Dice aquí, solo mi madre fue la otra y la perdí. Porque la perdió, sabemos que es la misma persona que lo dejó. Entonces podemos inferir que esta persona es la mamita. Entonces, la respuesta correcta es la E. La expareja sabemos que no es porque anteriormente ya mencionó que era su madre. No es una amiga, ni una amante, ni una desconocida, porque el tipo se está esforzando todo el rato en que la muchacha que le gusta le crea de una vez por todas que él no es nada un canalla.
¿Quién la quiere, po? Y la otra mujer a la que quiere es su mamá. Ya, ahora tenemos un texto periodístico de El Mercurio, del año 2005, año en que yo estaba ingresando a la universidad, con tiernos 18 años. Leamos, pues. Paulo Coelho no niega plagio. No lo negó, pero tampoco lo admitió. El bestseller Paulo Coelho fue denunciado esta semana por una psicóloga colombiana de utilizar una columna de su autoría para escribir otra sin hacer referencia al verdadero origen. El artículo original es una columna publicada en El País de Cali, Colombia, hace 2 años. El hallazgo lo hizo la autora del artículo original, Gloria H., cuando leyó la columna de Coelho en el diario colombiano El Espectador. La psicóloga reconoció su texto y en un principio se sintió orgullosa, pero tras consultar con expertos en ética periodística, decidió denunciarlo públicamente, según informó esta semana el sitio El Periodista Digital. Consultando por los medios, el autor brasilero no negó el plagio y lo planteó como algo normal. No fui yo, desgraciadamente, quien escribió el original. No cita a la autora ni el diario donde fue publicado. Decidí adaptarlo y ahora puedo, por lo menos, reivindicar parte de su autoría. Entonces, aquí nos hacen una pregunta de relación entre partes del texto. Y las personas que les gusta leer seguramente tendrán menos dificultades para eso, porque los talentos entre las personas están repartidos y tal vez ustedes tienen un talento oculto o desarrollado. Si tú tienes algún talento en el campo de las humanidades, de las ciencias, de las artes, los deportes, o eres un alumno destacado, ingresa a admisionmayor.cl y en ingreso especial podrás conocer los sistemas especiales de postulación para alumnos que demuestren habilidades, competencias o aptitudes destacadas. Universidad Mayor, todo para lograrlo. Pueden entonces entrar a ese sitio y ver qué tiene para ofrecerles. ¿Qué relación se puede establecer entre los 2 primeros párrafos del texto? A. Presenta el párrafo 1, presenta al protagonista de la noticia. 2. Plantea los descargos del... A ver, mejor, ¿saben qué? Mejor veamos el texto, hagamos la relación nosotros y después bajamos a mirar la alternativa. En vez de creerle tanto a las alternativas, siempre es mejor hacerlo uno mismo. El primer párrafo nos da un resumen de todo lo que viene después. Nos dice que la psicóloga colombiana acusó a Coelho de plagiarla sin referir el verdadero origen, y también nos dice que Coelho no lo negó, pero tampoco dijo soy un plagiador. El párrafo 2, en cambio, nos detalla los 2 sucesos que son resumidos acá. El primer suceso es lo que hizo la psicóloga. Está resumido y acá se desarrolla. Hasta aquí. La otra parte del primer párrafo nos resume lo que dice la segunda parte del segundo párrafo.
Entonces, el primer párrafo resume y el segundo desarrolla. Veamos qué alternativa nos señala eso. La B, ¿cierto? Como ustedes lo han dicho. En la B hay una síntesis, o sea, en el párrafo 1 hay una síntesis y en el párrafo 2 se detallan los hechos ocurridos. Ya, a ver. Aquí vamos a dejar la pregunta 40 de pregunta desafío, porque es una buena pregunta de síntesis y de análisis. Análisis y síntesis. Analizar, sintetizar. Todos saludamos a la sobrina de Antonia Emilia, que nos está saludando. ¿Cuál es su nombre, Antonia? Para saludarla yo también. Vamos a leer el texto y vamos a dejar de preguntas de desafío. Hola Maya, te saludamos también desde Puntaje Nacional porque creemos en las futuras generaciones de personas de este país. Leamos el texto. Es un hecho ya comprobado por la ciencia que el hombre primitivo, en general, poseía un lenguaje sintético, sencillo y extremadamente rudimentario, como lógica consecuencia de su función biológica casi animal, por adaptación al medio ambiente. Los negros, arrancados de su tierra natal, África, con su natural mentalidad y su fisiología adaptadas a la selva, un tanto entorpecidas por un mínimo de exigencia en expresión hablada, al ser trasplantados súbitamente al mundo civilizado, comenzaron anacrónicamente a evolucionar en su nueva vida de relación. Párrafo enormemente polémico en las cosas que señala, ¿cierto? Entonces, recuerden, el texto está en el ensayo que está en esta dirección. Y ahora entonces, esta pregunta que está media dificilita, se ve completa, a ver, ¿sí? La vamos a llevar a pregunta desafío. Y como siempre, la pregunta desafío es presentada para ustedes por Universidad Mayor. Dejamos esta pregunta y volvemos en 10 minutos. Vuelvo.
Hemos vuelto a la pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Estamos de vuelta con el segundo bloque de nuestra clase del día de hoy. Yo, que soy un viajero en el tiempo, me estoy borrando, porque en cualquier momento el flujo del tiempo me traslada de vuelta al futuro. Así que antes de que pueda volver al futuro, sigamos con la clase y respondamos la pregunta desafío del día de hoy. ¿Cómo se organizan las ideas en el fragmento anterior? Se describe a los principales pueblos africanos antiguos y luego se explica el desarrollo de su lenguaje al contactarse con Europa. Se exponen los problemas que tuvieron que afrontar los africanos trasplantados y las soluciones que el mundo civilizado les entregó. Se presenta la causa del atraso del lenguaje en los pueblos antiguos y luego la consecuencia del trasplante de los africanos al mundo civilizado. Se describen las distintas características de los antiguos pueblos africanos y luego se narra la historia de su evolución hasta nuestros días. Se presentan en orden cronológico las distintas etapas que marcaron la adquisición del lenguaje por parte de los antiguos pueblos africanos. Entonces, para responder esta pregunta, tenemos que ir al texto. Aquí está el texto. Al principio, ¿qué nos dice? Nos dice que los hombres primitivos tenían un lenguaje súper sintético y sencillo porque cumplía una función biológica casi animal. Luego nos dice que los negros fueron arrancados de África y que como su mente y su cuerpo estaba adaptado a la selva y tenían poca exigencia de expresión hablada, cuando los llevaron al mundo civilizado comenzaron a evolucionar anacrónicamente, o sea, fuera del tiempo. Primero nos dice por qué el lenguaje de los hombres primitivos es rudimentario, y luego nos dice por qué los seres humanos de África fueron qué pasó con los seres humanos de África cuando se los llevaron de ahí. La pregunta que nos revela esta relación entre ambas partes del párrafo es la C. Es un texto enormemente racista. Pero esta es la respuesta correcta. Primero nos dice por qué los pueblos primitivos tenían un lenguaje poco desarrollado y luego nos dice cuáles son las consecuencias de que a los africanos se los haya trasplantado de su antiguo continente a la nueva vida. Y aquí tenemos que hacer una inferencia. Del texto anterior se deduce que el emisor considera que África poseía un paisaje agreste, promovía el éxodo de sus habitantes, no poseía lenguaje propio, requería un desarrollo cultural, carece de civilización. Si es que no habían desarrollado lenguaje porque vivían en la selva, es porque el autor pensaba que los seres humanos nacidos en África no tenían civilización. Eso es una inferencia. El autor no lo dice,
Pero con todas las barbaridades que dice en este texto, nosotros podemos inferir que eso es lo que él piensa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la E. Efectivamente, Javier dio la marca textual. Son trasplantados súbitamente al mundo civilizado. Muy bien, Javier. Qué excelente aporte hiciste. En efecto, al decirnos que Europa y América son el mundo civilizado, por contrariedad, podemos sacar que el autor piensa que África no es civilizado. Veamos otro texto más. ¿Quieren preguntar algo hasta ahora? Les está yendo súper bien en la sección de comprensión lectora, Yo los felicito mucho. Creo que deberían tener mucha confianza. Inferir es como concluir, algo así, Max. Inferir es sacar información que no está dicha de la información que está dicha. Es deducir, tal cual como dice Moni Ámbar. Antonia Emilia dice que le cuesta concentrarse. Antonia, a mí también me cuesta caleta concentrarme. Soy enormemente distraído. Pero la única manera de poder lograr esto en el tiempo que nos queda es hacerte un hábito de lectura e irte poniendo periodos de concentración cada vez más largos. Entonces, empiezas, proponte leer detenidamente por 10 minutos un día. Al día siguiente proponte 15. Al día siguiente proponte 20. También, otra forma de empezar a entender los textos, otra buena estrategia, es ir señalando, escribir, apuntar al lado de cada párrafo cuál es la idea principal de ese párrafo. Eso nos habitúa a llevarle la línea al desarrollo del tema en los textos. Ya, miren, la próxima clase les voy a traer, me comprometo, les voy a traer técnicas para mejorar las habilidades de concentración. Voy a estudiar, voy a prepararme y les voy a traer eso. Ahora vamos a leer este texto que tenemos en pantalla. El estudio del discurso en sus contextos cognoscitivo, social y cultural tiene aplicaciones importantes para varios terrenos y puede contribuir a la solución de problemas sociales cruciales. Puede proporcionarnos más entendimiento de los procesos de aprendizaje y de la formación de opiniones y de manipulación por los medios masivos. Igualmente, el análisis del discurso puede contribuir a nuestra comprensión de las relaciones que se expresan en la interacción entre problemas psíquicos o desórdenes y la manera que se expresan en la interacción terapéutica entre el doctor y el paciente. Así que un estudio crítico del discurso puede indicar las diferentes relaciones sociales de poder, de desigualdad,
de discriminación, etcétera, que aparecen en el uso de ciertas clases de discurso en su contexto social. Un análisis sistemático del discurso y sus funciones es un requisito para la aplicación que en última instancia justificará nuestro trabajo. Entonces, cognoscitivo es precisamente lo que tiene que ver con conocer y con las habilidades, las operaciones mentales que hacemos para eso. Es lo relativo a nuestra actividad mental. Aquí esta es una pregunta facilita. Tenemos que ver cuál de estos enunciados contradice lo dicho por el texto. Señale cuál de los siguientes enunciados no corresponde a una aplicación del estudio del discurso. A. Mayor comprensión en la manipulación de los medios masivos de comunicación. B. Solución de los problemas más urgentes de la humanidad. C. Expresión de los problemas psíquicos en la interacción entre médico y paciente. D. Contribución a los procesos de aprendizaje. E. Identificación de relaciones de discriminación. Obvio que es la B, ¿cierto? El texto nos dice que los estudios del discurso pueden contribuir a la solución de problemas sociales cruciales, pero no que van a resolver los problemas más urgentes de la humanidad. Es una pregunta facilita. Luego, esta es una pregunta de, a ver si ustedes saben, señale la opción que mejor representa la razón de las comillas en la palabra desórdenes. ¿Qué habilidad es? Interpretar, ¿cierto? ¿Por qué hay comillas puestas? Porque para connotar un significado especial, desórdenes mentales, para poner énfasis, para decir que es un nombre de enfermedad, para dar relevancia a una palabra no especializada o para usarla con sentido despectivo. Está difícil esta interpretación. Problemas psíquicos o desórdenes. Lo ocupa como sinónimos. Veamos este conector. O. Podemos decir esto o podemos decir esto. Por eso, la alternativa correcta es A. Para connotar un significado especial. No se trata de desórdenes mentales, o sea, desórdenes en el sentido de que son desordenados o cualquier otra cosa. Habla de desórdenes mentales con una connotación específica, que es la que adquiere la palabra dentro de la jerga de la psiquiatría. Todos ustedes tienen desórdenes porque escucharon voces en la grabación. Ya. Vemos un par de preguntas de este cómic y vamos a examinar las habilidades que íbamos a ver el día de hoy. Léanlo por mientras.
¿Lo leyeron? Entonces, pregunta número 46. De acuerdo al texto anterior, ¿cuál de las opciones presenta de mejor manera la función discursiva de los puntos suspensivos en el segundo cuadro? A. Hacer una pausa para indicar sorpresa o suspenso. B. Completar un dicho conocido cuyo sentido es claro. C. Indicar vacilación o duda en el hablante. D. Introducir una respuesta sin señalar lo más importante. E. Crear un ambiente de sospecha frente a la pregunta. ¿Cuál es la alternativa correcta? Y sobre todo, ¿cuál es la habilidad de la que se trata esta pregunta? Es de interpretar. Está dudando y la imagen nos señala al personaje tocándose la cara. Así. Miren, aquí estoy de nuevo. Se me había olvidado volver. Entonces, claro, evidentemente al indicar vacilación, duda, que vacilar en verdad es dudar. Pero por algún sentido en nuestra jerga popular también decimos vacilar a molestar a alguien, a paseárselo. (47) Ya, aquí era la C, indicar duda o vacilación. La 47 es la expresión lo tengo en la punta de la lengua, le da sentido humorístico al cómic, ya que la considera literalmente, figuradamente, gramaticalmente. A ver. Es porque lo señala de forma literal, ¿cierto? Se lo sacó de la lengua y por eso se supone que es divertido. ¿Por qué literal? Literal es cuando uno emplea una fórmula metafórica, se supone, y después se da cuenta que era tal cual como estaba. Como si digo, estoy muerto de hambre. Ay, no exageres, si no estás muerto. No, estoy muerto de hambre. Oh, pero ¿por qué no te comí algo? No, si de verdad estoy muerto y salgo y soy un zombie. No sé, pues eso sería literal. Figuradamente es dicho, lo tengo en la punta de la lengua para querer decir otra cosa, es metafóricamente. Claro, figurada, como dice ya Mazo, es cuando uno dice las cosas como forma de decir, como decía mi mamá. Mi mamá decía, ay, pero si es una forma de decir. Y eso, claro, pues cuando mi mamá decía eso, eso es lo figurado. Lo literal es lo que significa exactamente. Alguien dijo que era un personaje del cómic, yo también estoy en el cómic. Lo gramatical es un distractor que no significa nada. Era solo para perderlos en este contexto. Lo gramatical es lo que tiene que ver con la gramática, pero en este contexto no quería decir nada. Nada. Roland Barthes. Ya. Les digo, gramatical en este contexto no es nada. La gramática es el sistema de reglas que regula la relación y la producción de enunciados en nuestra lengua.
cómo las palabras que utilizamos se relacionan entre sí para poder tener sentido y poder comunicarnos. Aquí el término gramatical no tiene nada que ver, pues. Ya, entonces vimos suficientes textos. Vamos a ver ahora las habilidades que nos faltan. Aquí están. Alguien pregunta si voy a subir esta clase. Claro que voy a subir esta clase. Por supuesto que voy a subir esta clase. No dudes por ningún momento en que yo voy a subir esta clase. Siempre lo hago cuando termino. Aunque con la clase 5 tuvimos un problema de que el archivo se me averió. Y el profe Nico tiene que arreglarlo para luego que la subamos. Hasta ese momento, lamentablemente, no vamos a poder disponer de la clase número 5. Oigan, los tortolitos, me parece muy bien que se quieran, pero no se olviden que el chat es una herramienta de la clase. Luego se pueden querer. ¿Ya? Para que después no digan que los baneo porque sí. Ya. Tenemos un tercer nivel de habilidades discursivas. O sea, de habilidades discursivas. Ven, me desconcentro yo también. De habilidades cognitivas. Tenemos este nivel que se trata de evaluar la información del texto. ¿Qué significa evaluar? El primer nivel era de poder simplemente entender lo que el texto nos decía. El segundo nivel tenía que ver con sacar la información que no estaba en el texto. El tercer nivel tiene que ver con que podamos evaluar, opinar, dar juicios críticos sobre aquello que aparece en el texto. Son, por lo tanto, las habilidades más complejas. Tenemos tres habilidades. La primera es la de inferir globalmente. Una cosa es inferir algo de un pedacito chico de texto. Eso es difícil, pero no tanto. Un poco más complejo es cuando la inferencia la tenemos que hacer a partir de información que nos ha sido dada a lo largo de todo el texto. De a poco nos va dando información y al final podemos inferir. Como cuando inferimos delante que el autor del texto pensaba que las personas nacidas en África no eran civilizadas. La habilidad que se trata de poner un título se llama síntesis global, no inferencia global. Esta es de inferir, de extraer una información. Veamos. Aquí. Región padecería hambruna y enfermedades. 1. El reporte presentado por el presidente del IPCC, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, Rajendra K. Pachauri, alertó de consecuencias negativas sobre miles de millones de personas en todos los continentes por el calentamiento global. Hambrunas, sequías, inundaciones, enfermedades y migraciones. 2. Asimismo, el alza de unos 2 grados centígrados en este siglo supondrá la extinción del 30% de las especies. 3. Los países
menos preparados para los cambios serán los más pobres, pese a que las mayores contaminantes son los más ricos. 4. En este marco, América Latina se vería seriamente afectada por tales padecimientos. 5. Para 2050, la mitad de las tierras agrícolas se verían afectadas, afirma el reporte, con un grado elevado de certeza, exponiendo a decenas de millones de personas al hambre y entre 60 millones y 150 millones a padecer la reducción de los recursos del agua, hasta 400 millones en 2080. 6. El continente ya ha experimentado en los últimos años acontecimientos radicales. Lluvias torrenciales en Venezuela, inundaciones en la Pampa Argentina, sequías en la Amazonía, tempestades de granizo en Bolivia y una temporada récord de ciclones en el Caribe. ¡Wow! Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una inferencia válida para el fragmento leído? A. El 70% de las especies supervivientes se extinguirá progresivamente. No. El texto nos dice que el 30% se irá extinguiendo. B. El reporte presenta un alto grado de exactitud en relación con el calentamiento global. Podemos inferir que es altamente exacto por la manera en que lo dice. Se verían. Puede no ser. Tenemos que seguir mirando. C. Los países más ricos estarán más preparados para enfrentar los cambios. ¿Qué nos dice de los países más ricos? Nos dice que los países más ricos son los más contaminantes. No nos dice que los países más ricos están preparados. El reporte del IPCC plantea posibles soluciones al problema del calentamiento global. No hay un planteamiento de soluciones. La C sí, saben que lo que están diciendo de la C tiene sentido. Los países menos preparados para el cambio son los mayores contaminantes. No, pues nos dice que los países menos preparados son los que no son más contaminantes. Entonces, yo me he equivocado al descartar la alternativa correcta, porque como han dicho todos muy bien, el hecho de que los países menos preparados sean los pobres, se saca que los más preparados son los ricos. Y hacer esa inferencia, saber que esta inferencia era válida, nos costó leer todo este texto. Bien, los felicito, superaron al profe. Eso significa que se van a sacar 893 puntos en la PSU. Y Max entendió lo que era inferir. La segunda habilidad que viene es la de transformar, y es convertir del lenguaje habitual a poético o reformular expresiones de un código a otro. Algo que aparece de una forma, llevarlo a otra forma. Y este es un ejemplo nomás, lo hicimos la semana pasada. Es para que entiendan lo que es transformar.
Repita en voz alta. No me importa el mundo de los niños. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la transformación de la oración anterior en un acto de habla directo? La E, ¿cierto? Nos hace transformar algo que está hecho de forma indirecta en algo que está hecho de forma directa. A veces las preguntas que abordan la habilidad de transformar nos hacen transformar un gráfico a texto, un gráfico a número, o nos podrían presentar un poema y hacer decir la idea del poema en una alternativa que la ponga en prosa. Finalmente, la habilidad más compleja es evaluar. Se define como coemitir o coproducir juicios valorativos con relación a la forma y contenido aplicables al estímulo, texto o situación comunicativa. En todo caso, saben que aquí hay un tema complejo. Porque en verdad en una prueba de selección múltiple de alternativas no podemos evaluar tan bien. Lo que tenemos que escoger es cuál de las alternativas presenta una evaluación pertinente. En realidad no estamos evaluando nosotros. Pero bueno, eso es lo que nos dice la PSU, que es lo que se supone que hacemos. Y aquí hay una evaluación. Tenemos que evaluar el estado de los medios de comunicación masivos y emitir un juicio. Ver en el fondo, como dice viejo dando PSU, cuál es la opción más correcta. Un problema ético actual que se manifiesta en los medios masivos de comunicación es irrumpir en la vida privada de las personas imponiendo conceptos y estilos de vida, propiciar el conocimiento ilimitado al mostrar diversas realidades, desconocer la existencia de clases sociales, etarias y genéricas con el fin de formar opinión pública, representar la realidad imitándola con el fin de crear un mundo paralelo en el que los receptores puedan participar, exhibir situaciones extremas para obligar al público a la aceptación de ellas. Tenemos que evaluar entre ellas, además, cuáles no son problemas de verdad. Cuando nos muestran situaciones extremas, los medios nos están obligando a aceptarlas. Parece que no. Parece que o nos llaman al morbo, o nos llaman a la denuncia, o nos llaman a la crítica, pero no a la aceptación. Eso no es lo que ocurre. Representar la realidad imitándola con el fin de crear un mundo paralelo en el que los receptores puedan participar. No, todavía no es tan apocalíptico el asunto. Aquí es como si fuese la Matrix. No. ¿Los medios desconocen la existencia de clases sociales, etarias y genéricas? No. Muestran las diferencias. Le dan distintos tratamientos, pero las diferencias se muestran. B. Propiciar el conocimiento ilimitado al mostrar diversas realidades. Primero, ¿por qué el conocimiento habría de ser un problema? El conocimiento es algo bueno. Pero al mismo tiempo, la tele no proporciona conocimiento ilimitado. A. Irrumpir en la vida privada de las personas imponiendo conceptos y estilos de vida. Claro, eso sí, la tele muestra formas de vida que terminan de alguna manera siendo replicadas, imitadas por la población. Ahí tenemos una evaluación. Hemos reconocido que esto es un problema. Le hemos dado el carácter de problema. Para decir que algo es un problema hay que hacer un juicio valorativo. Entonces lo que estábamos haciendo era evaluar. La próxima clase me gustaría ver un resumen de las habilidades. Ahora, lo que me interesa es que les quede claro más o menos qué cosas eran las habilidades. Vamos a hacer un cierre de comprensión lectora el miércoles. Pero ahora nos queda poquitito para terminar la clase del día de hoy. Y esta pregunta nos sitúa ante
los problemas que presenta en la actualidad el tema de los medios de comunicación masivos. Hay muchas cosas que discutir, hay muchas cosas que los periodistas y los canales tienen que empezar a hacer. El comienzo de algo mayor es manejar el mundo digital para comunicar las noticias con eficiencia y criterio ético. Postula periodismo en Universidad Mayor, única escuela en Chile con doble título opcional válido en la Comunidad Europea. Universidad Mayor, todo para lograrlo. Así, amigas y amigos, estamos en nuestra penúltima clase donde vamos a abordar comprensión lectora. El miércoles terminamos este tópico y avanzamos hacia lo siguiente, que será léxico contextual, que aunque eso es parte de la misma sección de todas formas. Chicos, chicas, que tengan un buen comienzo de semana, que tengan un buen día martes. Espero que asistan a la clase del miércoles. Los y las saludo. Esta clase estará subida. Quienes se vienen integrando pueden ver las clases anteriores. Los y las saludo. Adiós. Que estén muy, muy, muy bien. Adiós.